Llama mucho la atención que con gran frecuencia las iglesias, y no solo las iglesias, sino muchas otras organizaciones e individuos que venden productos paranormales, ideas sobrenaturales, soliciten, exijan, reclamen una libertad de la gente para creer en ellos y un respeto para sus ideas que además ellos ciertamente no otorgan a otras ideas. Se ha llegado a ridículos tales como que unas iglesias, en particular islámicas y la católica y algunas otras cristianas, han pedido que la ONU declare la herejía, es decir, el insulto a las religiones, una especie de delito, un crimen contra el derecho de las religiones. Las religiones, las ideas no tienen derechos, los derechos son consustanciales a los seres humanos individualmente o en grupo. Las ideas son para debatirse, son para discutirse, son para confrontarse con los hechos y determinar su validez de acuerdo con la mejor evidencia de la que disponemos. Ciertamente yo no puedo insultar a alguien gratuitamente, puedo opinar que es un poco imbécil, pero no le puedo decir hijo de puta, porque se consideraría una injuria violenta y probablemente merecedora de alguna pena en lo civil o incluso en algunos casos en lo penal cuando llega a ser demasiado grave. Pero decir que una religión es mentira no es insultarla y mucho menos se puede considerar un delito. La libertad de creer que suelen reclamar quienes este tipo de cuestiones venden, insisto, venden, nunca las ofrecen gratuitamente, llama mucho la atención porque parte de una mentira patente. Es decir, la gente no cree libremente en las cosas. Yo recuerdo haber tenido muchos amigos que en su momento dado me han dicho: es que yo permito que mis hijos crean en la religión que ellos quieran. Hombre, qué bien, les digo yo. Me parece sensacional. ¿Y qué opinan tus hijos acerca del zoroastrianismo? ¿Qué es zoroastrianismo? ¿Qué es eso? Pues es una religión sumamente respetable, y si esa religión no la conocen, pues libremente no pueden creer en ella. ¿Qué opinión tienen del paganismo? ¿Qué les parecen los planteamientos metafísicos del antiguo imperio incaico? ¿Qué opinan del sintoísmo? ¿Qué observaciones les merecen las distintas variedades de budismo que existen a nuestra disposición? Y por cierto, alguno de ellos se ha planteado seriamente ser judío, han hablado con un rabino, han tenido un intercambio inteligente respecto de estos fenómenos. La respuesta, por supuesto, es no. Mis hijos solo conocen la religión en la que están inmersos y a la que pertenece la mayoría de su cultura. Es decir, los católicos no son católicos porque libremente crean que Cristo existió, que la Biblia es verdad y que además el Vaticano es el representante real de Dios en la tierra, una especie de embajada preternatural en nuestro planeta. Los católicos son católicos porque nacieron en una sociedad católica. Esas mismas personas hubieran nacido en Yemen y serían islámicos. Por supuesto, de haber nacido en Jerusalén, por lo menos después de 1948, lo más probable es que fueran judíos. Si hubieran nacido en Japón, serían sintoístas. Y si hubieran nacido en China, muy probablemente algunos, por lo menos, serían budistas, hinduistas en la India, o también algunas otras variedades de budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la libertad de religión es una mentira gorda que nos cuentan continuamente para que las iglesias sigan teniendo derecho a imponer sus creencias a personas que no tienen forma de defenderse de ellos. Y no tienen forma porque nuestra sociedad no les da las herramientas necesarias para defenderse de las mentiras, de los cuentos, de las falsedades e incluso de las salvajadas de las distintas religiones. Nadie cree libremente si no conoce las opciones. Es como la clásica persona que dice: yo no como merluza porque no me gusta. Hombre, ¿cuándo la probaste? Bueno, no la he probado. Y si no la has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? Esta discusión la hemos tenido con los niños con mucha frecuencia, cuando nos dicen no me gusta eso, y nosotros ahí de pronto nos volvemos súbitamente razonables y les decimos: ¿pero cómo? Si no lo has probado, no puedes decir que no te gusta. Lo mismo pasa con todas las religiones y ciertamente con la maravillosa opción de no tener ninguna religión, de pensar libremente que nuestro universo es perfectamente natural y nosotros somos la consecuencia de algo perfectamente natural que se llama la evolución, mediante la cual ocurren cosas al azar y las cosas que sirven y que funcionan se van quedando y acumulando en nuestra dotación genética.
Esa es la verdadera libertad. Lo otro es un imaginario de libertad, es una libertad de explotar más que una libertad de creer. La libertad religiosa es la libertad de las religiones, no la libertad de las personas de elegir su propia religión. Esto viene a cuento también con otras creencias preternaturales, como es el caso de la homeopatía y de otras formas de curación sobrenaturales, mágicas, misteriosas, preternaturales o simple y sencillamente irracionales y supersticiosas. La gente, dijeron los dueños de los representantes de la máxima cadena de farmacias de Gran Bretaña, Boots, el señor Paul Bennett, representante de estándares profesionales de la cadena Boots, no tienen evidencias de que la homeopatía funcione, pero la venden porque a la gente le gusta, porque la gente la pide, porque la gente la exige por cuestiones de mercado y porque es buen negocio. Y los homeópatas nos dicen, la gente tiene derecho a elegir la homeopatía si quiere. Hombre, sí, si la conoce, si sabe que está tomando agua destilada, tiene derecho a tomarla. Si sabe que la estás engañando, tiene derecho a tomarla. Si conoce los verdaderos fundamentos de la homeopatía, de la acupuntura o de cualquier otra de las cuestiones, de las prácticas pseudomédicas que existen en el mundo, si la gente tiene la información correcta, tiene derecho a elegirlas. Por supuesto, seré el primero en defenderlos. Lo que no es aceptable es que a esas mismas personas se les cuente que la homeopatía tiene un sistema probado para que el cuerpo se cure solo. Y ellos dicen, coño, si está probado, lo voy a probar yo también. No, lo que la gente tiene que saber es, se han hecho muchísimos estudios y la homeopatía no funciona mejor que un placebo. Cuando usted le cura la homeopatía está muy bien, pero es lo mismo que si le curara un placebo. Y en los estudios aleatorizados de doble ciego que se hacen para estudiar los medicamentos de verdad, hay gente que al recibir un placebo se siente mejor o incluso se cura. Y vaya usted y convencerles de que el placebo no es un agente curativo. Verdaderamente ser libre, verdaderamente elegir libremente implica tener información abundante, información en grandes cantidades, información que no esté solo del lado de los más interesados en convencernos de una cosa o de otra. Yo siempre he querido debatir con personas creyentes en una serie de cuestiones, entre otras la homeopatía. Desafortunadamente no están muy abiertos a ello. La labor de discutir libremente es como la labor de pensar libremente. A las creencias y especialmente a las religiones no les viene muy bien y habitualmente resulta mal negocio para ellos. Si es mal negocio para ellos, hay buenos motivos para pensar que tener información, cuestionar y pensárnoslo dos veces es buen negocio para nosotros. ¿No cree usted?